Shalom, estamos de vuelta. Continuamos con la segunda aliyá Parashat Vaigash. Estamos en el capítulo 44, versículo 31. Terminamos el capítulo 44 y comenzamos de inmediato el capítulo 45 y llegamos hasta el versículo 7. Leemos. Ocurrirá que cuando vea que no está el muchacho fallecerá, y habrán bajado así tus siervos la ancianidad de tu siervo, nuestro padre con tristeza al sepulcro. Porque tu siervo garantizó por el muchacho a mi padre diciendo, si no te lo traigo seré pecador para mi padre todos los días. Por eso ahora permanecerá, lo ruego, tu siervo en lugar del muchacho, siervo para mi señor. Y el muchacho subirá con sus hermanos. Porque ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No sea que vea el mal que tendrá mi padre. No pudo Yosef contenerse delante de todos los que estaban parados junto a él. Entonces mandó, saquen todo hombre de mi lado. Así no estuvo nadie presente con él cuando se dio a conocer Yosef a sus hermanos. Puso su voz en llanto. Oyeron los mitzrim y oyó la gente de la casa de Paró. Entonces dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef. ¿Todavía mi padre está vivo? Pero no pudieron sus hermanos responderle, porque se habían turbado delante de él. Y dijo Yosef a sus hermanos, acérquense por favor a mí. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy Yosef vuestro hermano, que me vendieron a Mitzrayim. Pero ahora no se entristezcan ni recaiga enojo en vuestros ojos, porque me han vendido aquí, ya para que manutención me ha enviado Elohim antes que a ustedes. Pues con este ya son 2 años de hambruna que hubo dentro del país, y todavía faltan 5 años que no habrá arado ni siega. Por eso me envió Elohim delante de ustedes, a fin de establecer para ustedes subsistencia en la tierra, y para hacer vivir a ustedes una gran salvación. Bien, la segunda aliyá va a revelar exactamente lo que estábamos empezando a descubrir en la aliyá número 1. El notorio cambio que Yosef ha descubierto en sus hermanos, en la defensa que tienen de Benjamín, al grado tal que el propio Judá está cambiando su posición con Benjamín a fin de que él quede preso y no Benjamín, y con esto cumpliría él la promesa que tiene con su padre. Este cambio de actitud completo es observado por Yosef, y de inmediato Yosef se va a revelar ahora a sus hermanos. Les hace saber que él es Yosef y que todo lo que ha sucedido, como en el pasado estuvieron en cada momento que tenían un sufrimiento estos 10 hermanos, de inmediato recordaban que todo era causa y efecto de la venta de Yosef. Ahora Yosef mismo también ha comprendido esta situación, pero para bien. Mientras que ellos en cada momento veían que ocurría una desgracia sobre ellos por causa de la venta de Yosef, Yosef ha visto que ese sufrimiento en el cual ha sufrido es para cambiarlo por un buen estado ahora en un momento de situación más difícil. Libera de esta carga, con su palabra Yosef libera de esta carga a estos hermanos en hacerles saber que de parte de Hashem ha venido todo esto a fin de protegerlos en un momento tan difícil. Ellos no pueden comprender lo que está pasando, el hecho de saber que este es Yosef, el gobernador de Egipto, un hombre tan importante. La noticia no les cae el 20, están muy sorprendidos, todo como es en forma natural en cada individuo. Cada uno de ellos son personas naturales, son personas como todos nosotros, como el resto de nosotros, especiales porque sus nombres están plasmados en la Torá y sus vidas nos sirven de ejemplo para lo que nosotros hagamos en estos días. Pero son hombres que se perturban, son hombres que se confunden, son hombres que se sorprenden,
son hombres que tienen habilidades naturales. Y todas estas cosas que les suceden a ellos les afectan tanto como nos afectan a cada uno de nosotros. Esto es algo que nosotros aprendemos en esta segunda aliyá. Que la vida de los seres narrados en las escrituras, en la Torá, son vidas comunes, son vidas que tienen la única habilidad sobresaliente es su fe en Akadosh Baruj Hu y la confianza que ellos tienen en que Él gobierna sobre toda la vida y sobre todas las cosas que nos suceden y nos acontecen. Esto es algo que nosotros debemos aprender en esta parashá, en esta aliyá especialmente. Somos seres comunes, somos seres que debemos aprender a mirar que todas las cosas que nos suceden están siendo dirigidas por Akadosh Baruj Hu, y aun cuando nosotros veamos por momentos situaciones difíciles para nuestras vidas, saber en que todo momento Hashem nos está preparando para una situación más difícil que más adelante. Esta es la vida de todo individuo, e Israel es un ejemplo para que el resto del mundo aprenda de esto. Nos vemos para la tercera aliyá. Shalom.